Buenos días. Bueno, vamos a empezar. En la clase de hoy, pues vamos a ver las ecuaciones de estado. Vamos a hablar un poco sobre las ecuaciones de estado de los gases ideales. Vamos a presentar particularmente dos ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación de estado de los gases ideales y posteriormente pues vamos a hablar sobre la ecuación de Van der Waals. Entonces vamos a destinar la clase de hoy a conocer un poco las características que tienen los gases ideales, cuál es su comportamiento y cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para describirlo. Ok, entonces vamos a anotar algunas cosas primero. Muy bien, entonces la idea de este capítulo es pues encontrar una expresión que me permita relacionar la presión, el volumen y la temperatura de un gas. A esas variables se les conoce como las variables de estado. Entonces, cualquier ecuación que me modele el comportamiento en un momento en particular de un gas relacionando estas tres variables se le conoce como una ecuación de estado. La más simple y la más popular, pues es la ecuación de estado de los gases ideales, es decir, modelar a los gases en un estado ideal en el cual pues se toman diversas simplificaciones que, bueno, bajo ciertos parámetros puede ser una buena descripción. También vamos a hablar un poco sobre cómo son las interacciones entre las moléculas que componen a un gas y cómo éstas determinan las propiedades pues macroscópicas que tiene el gas. También ver de qué forma la presión y la temperatura de un gas se relacionan con la energía cinética de sus moléculas. Y finalmente, pues vamos a hablar sobre o vamos a deducir las capacidades caloríficas molares de un gas si las moléculas están girando o están vibrando. Entonces, el primer objetivo, como les mencionaba, es encontrar una ecuación de estado para los gases ideales. Nosotros podemos decir que un gas ideal, eso es lo primero que queremos describir, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal, pues es un gas teórico, es decir, no lo puedo conseguir completamente en la realidad, es un gas teórico, compuesto de muchas partículas puntuales, compuesto de muchas partículas puntuales. Esta parte es muy importante. Es decir, todos los componentes del gas se modelan como si fueran una partícula puntual. Moviéndose aleatoriamente, esta parte es la parte, digamos que más compleja de la definición del gas ideal porque no permite hacer una descripción tan precisa sobre el movimiento,
que tienen las partículas. Y para eso pues vamos a utilizar términos estadísticos para describirlo, que no están sujetas a interacciones. Esta es la última parte. Que no están sujetas a interacción. Es decir, no hay una fuerza, no hay una fuerza de atracción entre las partículas para mantenerse unidas. Y si la hay, pues es muy pequeña. Bueno, entonces, así puedo describir a un gas ideal. Generalmente, un gas se comporta más como un gas ideal cuando está a temperaturas altas y cuando tiene bajas presiones. Entonces, en esas condiciones, la energía potencial de interacción que hay entre las partículas es mucho más pequeña que la energía cinética de movimiento que tienen las partículas. Y también, en ese caso, pues, puedo considerar que el tamaño de las partículas es mucho más pequeño que el tamaño del contenedor. Muy bien, entonces les decía que la ecuación más común de estado es la ecuación de estado de los gases ideales, la cual tiene la siguiente definición. El producto de la presión por el volumen es igual a NR por T. Entonces aquí hay que hacer algunas observaciones sobre esta ecuación. La primera observación es que la presión debe de ser escrita en forma absoluta. Hay que recordar que la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, donde la P sub 0 es en unidades de atmósfera, es una atmósfera, y en pascales 1.013 por 10 a la 5 pascales. En la mayoría de los problemas, esto ya está asegurado, pero sí van a haber algunos ejercicios en los cuales se nos proporcione la presión medida por un manómetro. Entonces, en ese caso voy a tener que sumarle la presión atmosférica para poderla usar en esa ecuación. Pues la V mayúscula, pues es el volumen. Sobre el volumen no tengo mucho que decir, más que en el caso de los gases, se aproxima al volumen del contenedor. Entonces, normalmente si nosotros tenemos un recipiente y conocemos el volumen de ese recipiente, entonces podemos precisamente encontrar el volumen del gas. La cantidad N minúscula es la que se conoce como el número de moles. Y las unidades en el sistema internacional, pues es el mol. El mol viene definido a partir de dos cantidades con las cuales ustedes están familiarizados. Una es la masa total del gas y la masa molar. Y tengo un número que me multiplica. Entonces, este número M mayúscula es la masa molar. Entonces, la masa molar, siguiendo la definición del sistema internacional, tendría unidades de kilogramo por mol. En el caso de las partículas que son monoatómicas, o los gases que tienen partículas monoatómicas, la masa molar coincide con el valor que aparece en la tabla periódica de peso atómico o masa atómica. En el caso de las partículas que están compuestas por más de un átomo, como son partículas diatómicas o poliatómicas, podría ser el agua, podría ser el monóxido de carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, que se encuentra en parejas de partículas. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es una suma ponderada. Voy a poner un ejemplo aquí para ver cómo se calcula la masa molar, digamos, del agua. Entonces, como ven en la fórmula
o en la fórmula química del agua tengo 2 átomos de hidrógeno, y el hidrógeno aproximadamente tiene un peso de 1 gramo por mol, y tengo una partícula de oxígeno, la cual tiene un peso de 16 gramos por mol. De tal manera entonces que tendría un total de 18 gramos por mol. Obviamente eso tendría que convertirlo a kilogramos por mol para poderlo utilizar en la ecuación anterior. También puedo tener una definición del número de moles en términos de... No, lo voy a dejar para más adelante. Aquí me voy a quedar con esa definición. Bien, luego tengo R mayúscula. R mayúscula es la constante universal, se le conoce, de los gases ideales. Constante de los gases. Nosotros vamos a utilizar 2 valores, que son los típicos. Obviamente yo puedo expresarlo en cualquier unidad equivalente, pero en el sistema internacional sería 8.314 joules mol Kelvin, y si expreso la presión en atmósferas y el volumen en litros, entonces sería 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Entonces ese sería el valor numérico de la presión, de la constante de los gases ideales. Pues va a depender de cuál sea la necesidad o cuáles sean las unidades en las cuales a nosotros nos den los datos, y entonces va a depender de cuáles sean las unidades en las cuales a nosotros nos estén dando las variables de estado del gas para saber cuál es el que. Y finalmente, pues tengo la temperatura. La temperatura también, al igual que la presión, debe de estar en unidades absolutas. Temperatura absoluta. Obviamente, entonces, debe de estar en Kelvin. Si notan, eso haría una diferencia en la ecuación, porque nosotros recordamos que la ecuación de transformación de Celsius a Kelvin, tenemos que sumarle la temperatura de Celsius más 273.15. Entonces, obviamente que si usted se equivoca y pone la temperatura en Celsius, eso va a provocar un error en el cálculo, porque la conversión implica la suma, no implica un factor de conversión. Así que hay que tener mucho cuidado con esa ecuación. Bueno, entonces aquí tengo la ecuación de estado de los gases ideales, la cual me permite encontrar alguna de las variables de estado, presión, volumen o temperatura, para un gas en particular. Una segunda versión de la ecuación suele ser útil, y en este caso me permite encontrar la densidad de un gas. Para encontrar la densidad de un gas, pues recuerdo que la densidad es igual a la masa total entre el volumen. Pero había mencionado antes que la masa total era igual al producto de el número de moles por la masa molar entre el volumen. Y sustituyendo, entonces tendría que, puedo sustituir en términos de cualquiera de las dos, pues sería presión, volumen igual a nRT. Entonces me quedaría presión, volumen, y aquí densidad por volumen entre masa molar, RT. Aquí se me cancela
el volumen y puedo despejar para la densidad, la cual sería igual a la presión por la masa molar entre el producto R por T. Entonces, esta ecuación me permite pues modelar un poco la densidad de un gas, obviamente si el gas es puro, porque eso permite que yo pueda encontrar la masa molar. Si el gas es una mezcla, entonces pues la masa molar se vuelve un poco más difícil de resolver, como en el caso del aire. En el caso del aire es un poco complicado encontrar la masa molar porque el aire es una mezcla de diferentes partículas y hay que ver entonces en qué proporción se encuentra cada una. Entonces aquí tengo una segunda versión muy útil de esta ecuación y también puedo encontrar otra ecuación que suele ser muy importante a la hora de resolver los problemas. Y este es cuando tenemos un cambio de estado. Cuando tenemos un cambio de estado, entonces nosotros vamos a pasar de tener un estado 1 en el cual nosotros vamos a tener una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Y luego vamos a tener un estado 2 donde vamos a tener una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 1. Podría ser en algún caso que alguna de esas variables se mantenga constante, pero en general vamos a decir que varían. Entonces, si paso del estado 1 al estado 2, entonces en el estado 1 yo puedo escribir una ecuación de estado que sería presión 1, volumen 1, igual a NR T1. No le pongo un subíndice a N minúscula porque en principio si nosotros cambiamos las variables de estado, eso no debería de repercutir en la cantidad de materia que hay, no debería de haber pérdida de materia. Entonces vamos a pasar de esa ecuación de estado a una ecuación de estado, presión 2, volumen 2, igual a NR, temperatura 2. Y de esta ecuación, pues puedo despejar para la parte constante, que es NR. Me quedaría presión 1, volumen 1, entre temperatura 1. Lo mismo en el estado 2. Presión 2, volumen 2, entre temperatura 2, ¿no? Y como estas cantidades se mantienen constantes, entonces pues yo puedo igualarlas. Igualando, entonces obtengo una ecuación que es pues muy útil para resolver los problemas. Aquí tengo una tercera ecuación, que es la relación que existe entre las variables de estado al pasar de un estado inicial a un estado final, o sea, donde 1 representa el estado inicial y 2 representa el estado final. Aclarando nuevamente que en esa ecuación se considera que esa transformación o ese cambio de estado no ha permitido un cambio en la materia. O sea, sigue manteniéndose el mismo número de moles que había en el estado 1 al estado 2. Que entonces, sí vale la pena escribir aquí con masa constante. Con masa constante. Bueno, hay otras ecuaciones de estado. Nosotros vamos a estudiar particularmente una de ellas, porque hay muchas ecuaciones de estado. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar la ecuación de estado. Bueno, antes de hacer esto, sí, antes de hacer esto, sí, voy a esperar y vamos a abrir un simulador. Este se llama
Propiedades de los gases. Es una simulación de FET. Creo que ustedes la van a utilizar en una de las actividades interactivas, o no sé si, sí, creo que la usaron el fin de semana. Sí, ahora recuerdo. La usaron el fin de semana en la actividad interactiva que hicieron de jueves a domingo. Bueno, entonces en esta actividad ustedes pueden ver las propiedades de los gases precisamente aquí con este simulador. Uno puede incorporar aquí una cantidad de material o de partículas y ver cómo se da el comportamiento de ellos. Si se fijan, desde el momento que yo ahí introduje partículas, ya tengo una temperatura y ya tengo una presión. Y es que la presión se define en términos de las colisiones que hacen las partículas contra las paredes. Entonces, desde el momento que ya hay partículas, entonces ya hay colisiones contra las paredes. También puedo agregar o quitar calor de manera que pueda aumentar la energía cinética a la cual se mueven las partículas. Y si agrego calor, puedo ver cómo la presión y la temperatura aumentan. Eso justamente lo voy a poder ver mañana cuando veamos la segunda sección que tiene que ver con la teoría cinética de los gases. Entonces, en la clase de mañana vamos a deducir una ecuación que me relaciona cómo la presión tiene una vinculación directa con la energía cinética que poseen las partículas, al igual que la temperatura. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo agrego calor, las partículas se mueven más rápido y al moverse más rápido, pues entonces la temperatura aumenta y la presión también. Otra manera de modificar el estado del gas, en este caso, si se fijan, yo lo que hice fue cambiar la temperatura y la presión manteniendo constante el volumen, porque en ningún momento cambié el volumen del contenedor. Entonces, si yo lo que quiero es hacer un cambio manteniendo constante alguna de las cantidades, por ejemplo, puedo mantener constante la temperatura y aquí lo que puedo hacer es agregar partículas, puedo cambiar la presión agregando partículas o puedo cambiar la presión modificando el volumen del contenedor. Yo puedo arrastrar aquí una de las paredes del contenedor y hago más grande el contenedor. Si se fijan, la temperatura sigue siendo la misma, 876 Kelvin. Pero para contrarrestar ese cambio en el volumen, entonces la presión se disminuye, ¿no? Como les dije, la presión está relacionada con la energía cinética de las partículas y si tienen más espacio para moverse, entonces las partículas reducen su energía cinética. Cuando están muy aglomeradas, su energía cinética es alta y entonces su presión también lo es. Bueno, entonces aquí puedo realizar diferentes transformaciones. Por ejemplo, en este caso, puedo mantener constante el volumen, como lo hice al inicio, y cambiar la temperatura. En ese caso, puedo calentarlo o puedo enfriarlo. Aquí puedo probar las ecuaciones, la ecuación de estado de los gases ideales, porque si notan en la ecuación de estado, que es, la voy a poner por acá, que la presión por el volumen es igual a nRT. O sea, lo que esa ecuación me dice es que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Eso ya lo probé al inicio, que la temperatura y la presión aumentan de la mano cuando nosotros agregamos o quitamos calor. El volumen también aumenta en la misma medida que aumenta la temperatura. O sea, si yo no mantengo nada constante, puedo ver aquí, y aumento el volumen, entonces la temperatura también tiene que aumentar. Bueno, y la última relación es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿no? O sea, es decir, si yo aumento el volumen, la presión disminuye. Si yo reduzco el volumen, la presión aumenta. Eso queda probado aquí pues en este simulador. Bueno, esta ecuación de estado deja por fuera
algunas interacciones que hay entre las partículas. Particularmente hay dos cosas que no considera la ecuación de estado de los gases ideales. Una es el tamaño que tienen las partículas, porque las partículas no son puntos, tienen un volumen, y dependiendo de cuál sea la molécula, pues ese volumen puede cambiar. Y también las partículas tienen la característica de que hay una interacción entre ellas. Y si hay una interacción entre ellas, entonces eso reduce de cierta medida la presión. Entonces, si las partículas tienen un volumen, eso reduce el espacio en el cual se pueden mover. Y si las partículas tienen interacción, entonces eso también aumenta a la presión, le suma a la presión. ¿Por qué? Porque entre más chocan, mayor probabilidad hay que vayan a chocar contra la pared. Entonces, eso es lo que hizo Van der Waals en el siglo XIX, cuando propuso lo que se llama la interacción de Van der Waals. Y producto de esa interacción, entonces existe una ecuación de estado que lleva su nombre. Ecuación de estado de Van der Waals. Ok, entonces en esta ecuación, si se fijan, se parece bastante a la ecuación de estado, con la diferencia que le vamos a sumar un término a la presión y le vamos a reducir un término al volumen. Y luego, pues en el lado derecho es exactamente igual. Entonces, este término, que está en el lado izquierdo, es un término que tiene que ver con una constante A. Esa constante A es una constante empírica que está dada para cualquier gas en diversas condiciones. Entonces, esa constante A tiene que ver, como les mencionaba, con, con las fuerzas de atracción intermoleculares. Representa la interacción intermolecular. Las moléculas entre sí se atraen, por eso es que nosotros podemos tener a las partículas pues juntas en una muestra de material. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso con agua, entonces ahí hay millones de moléculas de agua que están juntas entre sí. Entonces hay un enlace que las mantiene juntas. En el caso del agua, a ese enlace se le conoce como el puente de hidrógeno. Y pues cada partícula, de acuerdo a su naturaleza, tiene un enlace de interacción. Y luego tengo, en el caso del volumen, una constante B, que lo que representa es el volumen de un mol de moléculas. Representa el volumen de las moléculas. Entonces, esto suele ser un poco complicado de hacer porque implica que nosotros encontremos esas constantes A y B para un gas en particular. Por ejemplo, en el libro de texto se muestran como referencia en el caso del CO2. CO2. CO2, las constantes son A igual a 0.364 joules por metro cúbico entre mol cuadrado, y la constante B es 4.27 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por mol. Entonces, luego el libro hace un cálculo y dice, bueno, voy a encontrar cuánto
es el volumen de un gas si tengo las condiciones de idealidad y cuál es el volumen del gas si lo que tengo son las condiciones de una ecuación de estado de Van der Waals. Y bueno, entonces muestra que la diferencia que hay es del 0.05% con respecto al valor del gas ideal. Entonces, eso lo que confirma es que para el CO2, bajo las condiciones de temperatura, que es la temperatura 0 grados, y la presión atmosférica, pues es muy buena la aproximación de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, de eso se trataría, resolver problemas con la ecuación de estado de Van der Waals, que nosotros conozcamos cuáles son las constantes, pues A y B de una muestra de gas. Muy bien, otra de las cantidades que en esta primera sección del capítulo 18 se abordan es lo que se conoce como unas gráficas, que son muy útiles, sobre todo en el siguiente capítulo 19 y 20, se vuelven muy útiles, y son las gráficas PV, gráficas presión-volumen. En estas gráficas, nosotros vamos a poner en el eje vertical la presión y en el eje horizontal el volumen. Obviamente que esto me va a representar un gas ideal. Tengo presión, volumen. Y si nosotros graficamos la presión y el volumen, entonces van a surgir unas curvas muy importantes. Son más o menos como hipérbolas. Tal vez un poco más pegado esto. Algo así. Y estas curvas se conocen como curvas isotermas. O sea, son curvas en las cuales el gas se va a mantener a temperatura constante. O sea, es decir, si yo modifico el estado del gas haciéndolo pasar por esa isoterma, entonces la temperatura no cambia. Obviamente que esta es la gráfica, como les mencionaba, para un gas ideal. En el caso de los gases reales, esa curva suele ser un poco diferente y entonces se encuentra una región que se conoce como la región de equilibrio de fase líquido-vapor, donde si yo reduzco lo suficiente la temperatura, entonces se va a dar una transición entre líquido y vapor. Pero nosotros como vamos a considerar que el gas es ideal, entonces vamos a decir que tiene este comportamiento. Bueno, sobre esto quiero mencionar pues que las curvas, las isotermas, van en este orden. Digamos que la primera representa la temperatura 1, la otra la 2 y la otra la 3 y la otra 4, la cuarta que está ahí. Entonces la temperatura 1 es menor que la temperatura 2 y es menor que la temperatura 3. Entonces, entre más lejos está del origen, más alta es la temperatura de la isoterma. Más alta es la temperatura. Y esa ecuación representa el producto de la presión por el volumen. Esa es una ley que se conoce como la ley de Boyle. Voy a escribir por aquí. Ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que si yo mantengo constante la presión y el volumen, entonces esto también es constante. O sea, el producto del lado derecho de la ecuación de estado de los gases ideales, nRT, entonces va a ser constante. Así que esas isotermas lo que representan es directamente la ley de Boyle. Ley de Boyle, si la presión y el volumen se mantienen constantes al mismo tiempo, entonces la temperatura se va a representar mediante esas curvas que se conocen como curvas isotérmicas. Bueno, luego
En el capítulo 18 hay una sección que yo pues no la voy a discutir. Creo que esto es un poco más de repaso de clases de química. Entonces yo les recomendaría que hagan una lectura de la sección 18.2. Voy a poner como una tarea, leer sección 18.2. Tiene que ver con las propiedades moleculares de la materia. En esta sección se explican algunos conceptos como las estructuras mediante las cuales los, las moléculas se juntan, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares. Se explica también un poco sobre qué es el número de moles y qué es el número de Avogadro. Entonces yo pues simplemente me voy a quedar con la última parte, que es la definición de un mol, un mol. Entonces nosotros decimos que un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12, que es un isótopo de el carbono. Entonces, esa es la definición formal del mol y también luego esas entidades fundamentales de las que se habla en esta definición, para nosotros en el contexto de los gases van a ser las moléculas. Hay una ecuación que a mí me permite relacionar cuántas moléculas o entidades fundamentales hay en un mol. Y a esa se le conoce como el número de Avogadro. Na, número de Avogadro. Ese número es una constante, es 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Moléculas por mol. Y con ese número de Avogadro, nosotros podemos encontrar una ecuación muy útil que es la ecuación de la masa molar. ¿Cómo determinar la masa molar? La masa molar es el producto del número de Avogadro por la masa la masa de la molécula. Masa de la molécula. Entonces, la masa molar de un compuesto, pues es la masa de un mol. Eso es la masa molar. Es cuánta masa hay en un mol. Y eso pues es igual, según esta ecuación, al producto de la masa de una sola molécula multiplicada por el número de Avogadro. Y cuando la molécula consiste de un solo átomo, entonces es común que nosotros utilicemos el término masa atómica en lugar de masa molar o peso molecular. Entonces, bueno, con eso me quedo de esa sección. Estas son algunas definiciones que ustedes necesitan saber sobre las secciones 1 y 2. Mañana lo que vamos a hacer es resolver un par de problemas de gases ideales, un poco para que manejemos la ecuación de estado de los gases ideales. Tanto la versión inicial, que es P por V igual a nRT, como la versión de cambio de estado, que es que la presión por el volumen entre la temperatura se mantienen constantes de un estado a otro. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto que estamos discutiendo. No, Lick. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a resolver un par de problemas
ecuación de estado, y también vamos a empezar la sección 18.3, que tiene que ver con el modelo cinético molecular del gas. En esa sección lo que vamos a hacer es una relación entre las propiedades microscópicas que tiene un gas con sus propiedades macroscópicas, o sea, cómo la energía cinética que tienen las partículas afecta a la presión y a la temperatura. También vamos a encontrar finalmente una ecuación que me permite encontrar una especie de velocidad promedio a la cual las partículas se están moviendo, simplemente con saber cuál es el tipo de moléculas y cuál es la temperatura a la cual están. Bueno, entonces por hoy lo dejamos hasta aquí y bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, Luis. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.